grabación y les comparto mi pantalla. Ok, bueno, entonces, vamos a ver. Ok, vamos a ver un ejemplo más. Entonces tenemos una turbina con un diámetro de rodete de 36 pulgadas, produce una potencia de 447 kilowatts, rota a 200 RPM, maneja un caudal de 205 pies cúbicos por segundo y aprovecha una caída de 30 pies. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de turbina es? ¿Verdad? ¿Cuál es la eficiencia en su punto de máxima eficiencia? Y verificar el diámetro del rodete con las fórmulas que tenemos, ¿verdad? O sea, vamos a checar de que todo cuadre, ¿eh? Entonces, primero nos piden el tipo de turbina para los datos que maneja esto. Ahora, recuerden, cuando hablamos de turbinas, realmente lo importante es qué potencia produce, qué caída aprovecha y a cuántas RPM da vueltas el rodete. Entonces, con esos tres datos, calculamos el NSP', ¿verdad? Entonces, con los RPM, los BHP y los H. Ahora, los RPM ya están, ¿verdad? 200 RPM. Las H me lo dan en pie, 30 pies. ¿Verdad? Entonces ya tenemos este. Pero la potencia me lo dan en kilowatt. Oigan, ¿escuchan al profesor? No. No. Está congelado. Sí, me había ido. O sea, ya estoy de regreso. ¿Y sí me escuchan? Ya lo escuchamos, profesor. Sí, profe, ya lo leí. Sí, lo que no sé, me botó el internet, ¿verdad? Pero ya estoy de regreso. Bueno, continuamos. Entonces decía, ya tenemos las RPM, ya tenemos el H en pies, ¿verdad? Volvió a votar. Ajá, lo volvió a votar. Salió queso. Otra vez, pero bueno, ya estoy de regreso. No sé qué está pasando, pero así es. Bueno, les decía, falta meter el BHP, pero la potencia está en kilowatt. Entonces hay que convertir de kilowatt a BHP para meter el dato aquí. Entonces los 447 kilowatt, bueno, si ustedes van a Google, ¿verdad? Lo más fácil y buscan conversión de HP a kilowatt, les va a dar el factor de conversión, que es 1.34102. Entonces, HP por kilowatt. Ya con esto, ¿verdad? Se quedan con los HP correspondientes. Hay que multiplicarse 447 por 1.34, ¿verdad? Y bueno, esto me va a dar otra vez 69.74. Ayer vimos algo similar, ¿verdad? Ayer, en el ejemplo de ayer, vimos 69.71. Prácticamente el mismo NSP'. Vimos que entre 60 y 110 es un Francis de flujo mixto. Ayer vimos ese caso. Entonces, bueno, pues ya sacamos el primer tipo, el primer inciso, que es el tipo de turbina para la potencia, el H y el N. Bueno, ahora me piden la eficiencia de la turbina en el punto de máxima eficiencia. Entonces, para eso, la eficiencia de la turbina es la potencia de salida entre la potencia teórica. Y la potencia teórica es ρ QGH. Y precisamente los datos del Q y el H me los dan en este ejemplo. Así que estoy de suerte, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Me dicen que esa turbina maneja este caudal a esta altura, ¿verdad? El dato del caudal me lo da. Entonces, bueno, con esos dos datos, ¿verdad? Tengo el Q y el H. Estamos suponiendo, me están pidiendo que la turbina rinda este caudal y esta altura. Entonces, si yo escojo la turbina idónea para ese trabajo, se entiende que la turbina me va a cumplir con esos requisitos en el punto de máxima eficiencia. Entonces, por definición, los requisitos que me están dando al recomendar un tipo de turbina idónea para esa situación
automáticamente los datos que me dan son los datos del punto de máxima eficiencia, ¿verdad? Entonces, con esos dos datos, ya tengo Q y H. La gravedad, el sistema británico es 32.2 y la densidad es una turbina hidráulica. La densidad del agua en el sistema británico 1.94 SLUC por pie cúbico. Entonces ya me entiendo el caudal en pies cúbicos por segundo y la altura en pies. Ahora tengo la potencia hidráulica en libras pies sobre segundo, ¿verdad? Es la unidad estándar del sistema británico, ¿eh? Libras pies sobre segundo. Libras pies sobre segundo, ok. Pero sabemos que hay un HP en 550 libras pies sobre segundo. De tal manera que esto se cancela con esto y me quedo con los HP. Pero además hay que convertirlo a kilowatt, porque la potencia de salida, el dato que me están dando de potencia de salida está en kilowatt. Entonces la potencia teórica, ¿verdad? La potencia teórica que ya lo tengo en HP, vamos a convertirlo a kilowatt. En un kilowatt hay 1.34 HP, ¿verdad? De hecho lo vimos aquí, el factor de conversión. Entonces, bueno, pues HP se va con HP y nos quedamos con kilowatt, ¿verdad? Son 520.87 kilowatt. Y ahora sí, la eficiencia de una turbina es potencia de salida sobre potencia teórica. Y ese cociente va a dar 0.8582, que redondeado a centésimas, 0.86. Entonces, para los datos de este problema, ¿verdad? Porque me dan potencia de salida y porque me dan Q y H, que de aquí saco la potencia teórica, entonces con esos dos datos yo puedo sacar la eficiencia, ¿verdad? Y si supongo que trabajo en el punto de máxima eficiencia, pues la eficiencia que estoy sacando es la eficiencia máxima, ¿verdad? Estos serían los BHP, ¿verdad? Estos serían los BHP en el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? Entonces, BHP del punto de máxima eficiencia dividido entre la potencia teórica calculado con los datos en el punto de máxima eficiencia me da la eficiencia máxima, 86%. Ahora, vamos a checar, porque con los datos que me dan el problema, yo puedo corroborar esta eficiencia. Entonces, vamos a checarlo, ya para que nos vayamos familiarizando con las fórmulas, ¿verdad? Entonces, si recuerdan, cuando vimos eficiencia, dijimos que eficiencia es igual a CP en una turbina. Eficiencia de una turbina es igual a CP sobre CQCH. Y si es la eficiencia máxima, pues entonces los coeficientes son los coeficientes en el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? Entonces vamos a calcular cada uno de estos, CQ, CH y CP asterisco. Las fórmulas de cada uno de ellos es Q asterisco sobre N al cubo, es CQ. GH asterisco sobre N cuadrada es CH asterisco. Y potencia de salida asterisco sobre ρ n al cubo de la quinta es CP asterisco. Y esos datos ya los tenemos, ¿verdad? Tenemos Q asterisco, tenemos H asterisco y tenemos potencia de salida asterisco. También nos dan N y nos dan el diámetro. Entonces ya tenemos todos los datos. Entonces, el CQ asterisco 205 entre N. Ahora, esta N... Recuerden que el dato de N me lo dan en RPM, pero a la hora de sacar un coeficiente adimensional, la N tiene que estar en revoluciones por segundo, ¿verdad? Revoluciones por segundo. Revoluciones por segundo. Entonces, las revoluciones por minuto hay que dividirlas entre 60 para tener revoluciones por segundo, para meterlo en la fórmula. Y el diámetro, si el caudal está en pies cúbicos por segundo, el diámetro tiene que estar en pies. Ahora, el diámetro del rodete de la turbina me dice que es 36 pulgadas. Entonces, hay que dividirlo entre 12, ¿verdad? Antes de elevarlo al cubo, ¿verdad? Y eso me da un CQ asterisco de 2.2778. Después vamos con el CH asterisco. GH asterisco sobre N cuadrada de cuadrada. Aquí hacemos lo mismo, ¿verdad? La N la dividimos entre 60 para que sean revoluciones por segundo. El diámetro del rodete entre 12. Y la gravedad, estamos en el sistema británico, si H está en pies, la gravedad está en 32.2 pies sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Y ahora sí, CH asterisco 9.6. Ahora vamos con el CP asterisco, potencia de salida sobre ρ n al cubo de la quinta. La potencia de salida, 447 kilowatt,
Al multiplicarlo por 1.34 lo tenemos en HP y al multiplicarlo por 550 está en libras pie sobre segundo, ¿verdad? Y al final, la unidad estándar del sistema británico es libras pies sobre segundo. Entonces, de kilowatt a HP, de HP a libras pie sobre segundo, ¿verdad? Entonces, potencia, a la hora de calcular el CP, tiene que ser unidades estrictamente adimensionales, ¿verdad? Y se utilizan unidades homogéneas de cada variable, bueno, unidades estándar de cada variable. Entonces, potencia, libras pie sobre segundo, densidad en Sloop por pie cúbico, N revoluciones por segundo, ¿verdad? Ahí está, dividido entre 60, y el diámetro en pies, haces 36 pulgadas divididas entre 12. Y ahora sí, el CP asterisco 18.8. Y ahora sí vamos a la fórmula. Eficiencia es CP sobre ¿qué es CQCH? Y bueno, si nosotros sustituimos, ¿verdad? CP 18.8 entre 2.27 por 9.6, ¿verdad? Efectivamente, me da el 86% de la fórmula de eficiencia, de la fórmula estándar, ¿verdad? Entonces vemos que hay dos maneras de calcular la eficiencia, con los valores CP, CQ y CH asterisco, o con la potencia salida entre la potencia teórica, ¿verdad? De hecho, es la misma fórmula, simplemente expresada de distinta manera, ¿ah? Por eso da lo mismo. Ahora, entonces ya tenemos el tipo, ¿verdad? Francis flujo mixto, ya tenemos la eficiencia máxima calculada con dos fórmulas equivalentes, ¿verdad? Ahora me piden verificar el diámetro del rodete, checar que efectivamente el diámetro sea de 36 pulgadas. Entonces, vamos a ver. La fórmula de diámetro específico para turbinas, otra vez es diámetro específico de potencia, ¿verdad? Diámetro específico, bueno, en este mismo apunte lo tengo, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. DSP. CH asterisco a la 3/4 sobre CP asterisco a la 1/2. Acabamos de calcular estos. Entonces, con eso calculamos el DSP. Y con los datos de mi problema, puedo despejar el diámetro. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ok, vamos a ver. Ya para terminar. Entonces, el diámetro va a ser igual al diámetro específico por la potencia sobre, raíz de potencia sobre ρ sobre GH a la 3/4. ¿Verdad? Ahora, pero hay que calcular el diámetro específico de potencia, ¿verdad? El diámetro específico de potencia es CH asterisco a la 3/4 sobre CP a la 1/2. Y precisamente ya tengo el CH y el CP, entonces nada más sustituyo, ¿verdad? Y es 1.2552, es el DSP, pero por definición el DSP es igual a esta fórmula, entonces de aquí despejo el diámetro. Y bueno, pues ahí está el despeje del diámetro. Entonces nada más sustituimos. El DSP 1.2552, ahí está. La potencia 447 watts, ¿verdad? Dividido entre ρ. ρ en sistema internacional es 1000, ¿verdad? Aquí ya lo estoy convirtiendo todo a sistema internacional, lo pueden hacer en las unidades que ustedes quieran, ¿verdad? Simplemente para darle variedad lo hice así. Y aquí GH, si estamos en sistema internacional, ¿verdad? Aquí es watt, kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad del sistema internacional 9.81 y el H, la caída que se aprovecha son 30 pies, pero si estamos en el sistema internacional, el factor de conversión de pies a metros es 0.3048 metros en un pie, ¿verdad? Entonces aquí ya lo hice con unidades del sistema internacional y tengo que el diámetro es casi un metro, 0.91 centímetros, 91.05 centímetros. Y bueno, yo una vez que tengo el diámetro en metros, ¿verdad? Hay que verificarlo, pero me lo dan en pulgadas, ¿verdad? Que son 36 pulgadas. Entonces vamos a ver. Sabemos que en un pie hay 0.3048 metros, es el factor de conversión que hice yo aquí, ¿verdad? Y eso me da 2.98 pies. Y hay 12 pulgadas en un pie, ¿verdad? 35.84. Redondeado a unidades, ¿verdad? 36 pulgadas. Efectivamente, ¿verdad? Es el diámetro del rodete. Entonces, este ejemplo nada más sirve, ¿verdad? Para que ustedes vean, ¿verdad? Que todas las fórmulas hacen juego, ¿verdad? De alguna manera hay una fórmula de eficiencia que también usa los coeficientes y esos mismos coeficientes sirven para calcular el diámetro específico,
¿verdad? Que me pueden llevar al diámetro que hace juego con los demás datos del problema, ¿verdad? Entonces, todos los datos del problema hacen juego y todas las fórmulas de alguna manera conectan unos datos con otros, ¿verdad? Entonces, esa es una manera, es nada más para que ustedes puedan apreciar qué cosas pueden calcular de distintas maneras, ¿verdad? Más que nada, por eso incluí este ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente aquí los datos están de sobra, ¿verdad? Típicamente, un ejemplo típico de velocidad específica, pues nada más incluye la potencia, la n y el h. Y ya a partir de ahí puedo calcular lo demás. Aquí hay datos de sobra, pero es para que ustedes puedan ver que todo hace juego, ¿verdad? Bueno, entonces con esto acabamos lo que es la unidad 1, ¿verdad? La parte de análisis dimensional. Y vamos a la tarea. La tarea realmente son problemas estándar. Son 3 problemas. El primer problema es de triángulo de velocidades, para que practiquen, ¿verdad? Entonces aquí tengo una bomba centrífuga, ¿verdad? Les doy el diámetro del rodete en la entrada y en la salida, ¿verdad? Aquí está de 1, aquí está de 2, ¿verdad? 10 pulgadas y 24 pulgadas. La entrada al rodete tiene un espesor, ¿verdad? Por donde entra el fluido, tiene un espesor B1 de 3 pulgadas. Y cuando el flujo sale del rodete, ¿verdad? Hay un espesor B2 de 2 pulgadas. ¿Verdad? Entonces B1 y B2 son los espesores por donde sale el fluido, ¿verdad? Entra al rodete y sale del rodete, ¿verdad? Entra y sale a través del espesor, pero ojo que son espesores distintos en la entrada y en la salida. Después hablemos de los ángulos de los álabes. Entonces, cuando el flujo entra al rodete, ¿verdad? Cuando el flujo entra al rodete, va a seguir este álabe, ¿verdad? Va a seguir este álabe desde la entrada hasta la salida. Pero el álabe en la entrada, su tangente forma un ángulo con la dirección radial beta 1, ¿verdad? Y ese beta 1 es de 70 grados. El álabe cuando sale del rodete, ¿verdad? Su tangente forma un ángulo con la dirección radial beta 2, 40 grados. ¿Verdad? Este rodete está rotando, ¿verdad? A ciertos RPM, 600. El fluido que se maneja aquí, el fluido que estoy bombeando, tiene una densidad relativa de 0.85. Significa que la densidad de este fluido es 0.85 veces la densidad del agua. Para construir los triángulos de velocidades, suponemos que en la entrada del punto 1, el flujo, la velocidad absoluta es radial, entra radialmente. Significa que beta 1 vale 0. Es decir, está entrando de manera idónea, ¿verdad? Y bueno, ya con los triángulos de velocidades y balance de masa, de momento angular y de energía, quiero que me calculen el caudal que maneja esta bomba, ¿verdad? El trabajo o la altura energética, como lo quieran ver, la potencia y el delta P en el rodete, ¿verdad? Eso es lo que quiero que me calculen. Entonces, este es un problema de tarea donde pues les pido prácticamente todo, ¿ah? Triángulos de velocidades, balances de masa, de momento angular y energía. Échenle ganas a esto, ¿verdad? El examen de la unidad 1 va a ser un problema de este tipo y otro problema de análisis dimensional, ¿verdad? Entonces, esta es una buena práctica para el examen, ¿verdad? Entonces, échenle ganas. Bueno, ese es el problema 1. Vamos con el problema 2. Dijimos que análisis dimensional son 2 tipos de problemas. El primero es estimar el rendimiento de un modelo a partir de un prototipo o el rendimiento del prototipo a partir de un modelo, ¿verdad? Entonces, el problema 2 es el primer uso de análisis dimensional y corresponde a la turbina Francis. Entonces, en la turbina Francis, el prototipo produce 35 megawatts a 100 revoluciones por minuto, aprovechando una caída de 20 metros y tiene una eficiencia del 90%. Entonces, si el prototipo rinde así, entonces yo construyo un modelo a escala, ¿verdad? Ese modelo a escala produce una potencia de 50 kilowatts, aprovecha una caída de 5 metros. Entonces la pregunta es, ¿a cuántas RPM y qué caudal maneja este modelo? ¿Verdad? Entonces hay que utilizar las
las leyes de semejanza, ¿verdad? Esas fórmulas que me igualan los CQ, los CH y los CP, ¿verdad? Para hallar estos dos datos, ¿verdad? Este es un problema de análisis dimensional, primera aplicación de análisis dimensional, el rendimiento de un modelo a partir de un prototipo o el rendimiento de un prototipo a partir de un modelo, ¿verdad? Hay que igualar coeficientes adimensionales. Se entiende que ambas máquinas son semejantes, ¿verdad? Bueno, y el problema 3 es un problema como los que hicimos ayer. Yo tengo una bomba de agua y la bomba, yo como ingenieros que son ustedes o van a hacerlo, ¿verdad? Yo les digo, yo quiero una bomba que me maneja cierto caudal y que me eleve el fluido a cierta altura y que ande a tantas revoluciones. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de bomba es idóneo para esta aplicación? ¿Qué caudal debe manejar? ¿Y cuál es el diámetro del rodete? Entonces, este es un problema típico, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está ahí está ahí está la tarea de la unidad 1, ¿verdad? Son 3 problemas y pues prácticamente es un repaso de todo lo que vimos en la unidad 1, ¿verdad? Faltaría todavía grado de reacción, pero eso no lo voy a evaluar, ¿verdad? Ya con esto. Entonces, esa es la tarea para entregar dentro de una semana en la plataforma Moodle, ¿verdad? Entonces, para el próximo miércoles me entregan esa tarea. Y ya el examen, este viernes ya hablamos de cuándo lo ponemos, ¿verdad? Pero bueno, por ahora son esos 3 problemas. Tienen una semana para hacerlo, es tiempo de sobra. Ahí está. Bueno, entonces recuerden, para el tercer problema hicimos un ejemplo parecido aquí, en clase. Vimos una bomba, ¿verdad? Entonces, a ver, espérame tantito nada más. Tengo que editar esto, ¿verdad? Tengo que editar esto. Aquí no es Q, aquí es... Ay, me equivoqué, esto es BHP. Ahorita al final de la clase edito el archivo y se lo subo a la plataforma. No es Q, es BHP. Pues el Q ya está aquí, ¿verdad? Es BHP. De hecho, este ejercicio es muy parecido al que hicimos en clase, ¿verdad? Q, N y H, y les pido el tipo, el BHP y el diámetro. Entonces es algo muy parecido a lo que hicimos en clase. Bueno, entonces esto todavía no lo voy a subir. Cuando terminemos la clase lo edito, ¿verdad? Y ya se lo subo aquí a la plataforma. Bueno, vamos a empezar la unidad 2, por lo menos una introducción, ¿verdad? La unidad 2 habla de bombas dinámicas. En esta unidad vamos a aprender a leer gráficas de desempeño de algún modelo de bomba. Y lo que vamos a hacer es que vamos a aprender a adaptar esa gráfica. Recuerden que toda gráfica de desempeño, ya he hablado acerca de esto, se calcula o se grafica, se hace en base a unas condiciones de operación. Pero si yo quiero utilizar esa misma bomba en otras condiciones de operación, esa gráfica tal cual no me sirve. Hay que adaptarla con el análisis dimensional a mi nueva condición de operación. Entonces, en esta unidad vamos a ver cómo leer y cómo adaptar gráficas de desempeño a distintas situaciones. Y vamos a calcular más que eso, ¿verdad? Pero bueno, digamos que en pocas palabras, para no meterles muchas cosas en la cabeza de golpe, ¿verdad? Con eso vamos, prácticamente es el punto central de esta unidad 2. Leer, interpretar y adaptar curvas de desempeño de alguna bomba si las quiero operar en otras condiciones de trabajo, ¿verdad? Bueno, pero antes de empezar a leer gráficas de bombas, vamos a hablar acerca del funcionamiento de las bombas. Ya hablamos acerca de esto en la unidad 1, cuando describí cada tipo de máquina de fluido. Pero en estos momentos, vamos a ver vamos a dar un repaso de eso y algunos detalles extra, ya más detalle, ¿verdad? Lo que ya vimos, nada más para darle la introducción de esta unidad. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a describir el funcionamiento de una bomba centrífuga. Ya vimos cómo funciona, pero vamos a verlo otra vez y vamos a agregar algunas cositas. Entonces les decía, el flujo entra axialmente a través del ojo. Entonces aquí tenemos la bomba de perfil, ¿verdad? Y aquí la tenemos, digamos, de frente. El flujo entra perpendicularmente al plano del rodete, ¿verdad? Si aquí lo vemos de frente, el flujo está entrando perpendicular a la pantalla, ¿verdad? Está entrando perpendicular a la pantalla aquí para
para de aquí, aquí simplemente el rodete lo va a disparar centrífugamente en este caso, ¿verdad? Entonces el flujo entra perpendicularmente a la pantalla y luego pasa entre álabes. Entonces una vez que el flujo entra aquí, va a salir disparado entre álabes y después al salir del rodete, ¿verdad? Al salir del rodete lo va a recolectar la voluta, ¿verdad? Lo va a recolectar la voluta. Entonces esa es la idea, ¿verdad? El flujo entra axialmente a través del ojo, ¿verdad? Es impulsado por el rodete para luego ser entregado a la voluta. Y la voluta hace las veces de difusor, porque el flujo cuando pasa por el rodete se va acelerando angularmente. En su velocidad absoluta aumenta y también se va presurizando. Pero cuando es recolectado por la voluta, a medida que va avanzando por la voluta, observamos que el área va aumentando, ¿verdad? El área se va haciendo cada vez más grande. Entonces significa que la velocidad absoluta va bajando y la presión va subiendo. Entonces esto es un difusor porque va bajando la velocidad absoluta del flujo, ¿verdad? Entonces por eso se dice que es un difusor la voluta, ¿verdad? Ahora, en el rodete, mientras el flujo se empieza a acelerar angularmente, el vector velocidad absoluta, a medida que el flujo va avanzando, se va a ir acostando, se va haciendo cada vez más tangencial y más grande. Entonces el flujo se está acelerando angularmente, ¿verdad? Entonces el flujo incrementa su velocidad más tangencial que radial, ¿verdad? Pero también, a medida que eso pasa, su presión aumenta, ¿verdad? Entonces el fluido se va presurizando y se va acelerando angularmente en el rodete. Y ya una vez que sale del rodete y entra en la voluta, ¿verdad? En la voluta baja su velocidad porque va pasando a través de áreas perpendiculares cada vez más grandes, pero el balance de energía me dice que si la velocidad disminuye, entonces la presión aumenta aún más en el difusor, ¿verdad? Entonces el fluido se presuriza en el rodete y se presuriza aún más en el difusor, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ya hablamos acerca de esto, ¿verdad? Ahora, si hablamos de las partes, ¿verdad? De una bomba, hablamos de nomenclatura, bueno, pues el ojo es precisamente la entrada de la bomba, ¿verdad? La entrada de la bomba que es perpendicular al plano del rodete. Entonces, este es el ojo. Luego el rodete es donde están montados los álabes, es esa parte rotatoria, ¿verdad? Y luego tenemos la voluta, ¿verdad? Que es este canal, este difusor, este canal que va en espiral y que aumenta su sección transversal mientras el flujo avanza. Y bueno, pues la cubierta de la voluta, ¿verdad? La cubierta de la voluta, que también tiene el empate con la tubería de la salida, a eso se conoce como la carcasa, ¿verdad? Entonces el rodete en inglés es impeller, la voluta, ¿verdad? Pues aquí es en inglés es volute, ¿verdad? Pero también es expanding area scroll, que viene siendo como el conducto de área que se va expandiendo, ¿verdad? Y bueno, y tenemos la carcasa, ¿verdad? La carcasa es la cubierta, forma parte de la voluta, ¿verdad? Y el empate con la tubería de afuera. Bueno, entonces, hablemos de la descripción geométrica. Aquí ya vamos a entrar en detalles que no había discutido yo antes. Fíjense bien, vamos a ver. Vamos a hablar de la configuración de los álabes. Los álabes del rodete generalmente describen una espiral hacia atrás, ¿verdad? Entonces, lo normal es esto. Lo normal es que si yo estoy rotando en una dirección, la espiral viaje hacia atrás. Es decir, la espiral viaja en sentido contrario al sentido de la rotación. Eso es lo normal. Pero bueno, hay gente que hace todo tipo de diseños, ¿verdad? Entonces, también existen, ¿verdad? Existen diseños radiales y hacia adelante. Entonces hay gente que hace álabes radiales. Esto es lo más barato, ¿verdad? Esto es lo más barato. Hacer la espiral cuesta más caro, ¿verdad? Es más trabajo. Y luego hay gente que hace de plano la espiral hacia adelante, es decir, la espiral va avanzando en la dirección de la rotación. Eso se llama álabes hacia adelante. Entonces hay tres configuraciones. Ahora, ¿por qué lo normal es álabes hacia atrás? ¿Por qué es lo normal? Bueno, pues porque cuando uno va moviendo el eje, a veces
esto varía con el tiempo ligeramente, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, ¿verdad? Dependiendo del motor. Entonces, cuando hay una ligera variación en las rotaciones, sobre todo cuando las rotaciones aumentan, ¿verdad? Este tipo de configuración entrega un caudal pulsante, ¿verdad? Es decir, un ligero incremento en la velocidad de rotación hace que el flujo quiera entregar más presión, ¿verdad? Más presión. Y entonces, pero eso no lo puede sostener para siempre, ¿verdad? Entonces, en un instante hay más y en otro instante hay menos. Entonces ya es como un caudal pulsante, ¿verdad? Entonces, aquí no hay problema mientras la tasa de rotación sea estrictamente constante, pero si hay muy ligeras variaciones, eso se nota en la entrega del caudal, ¿verdad? Ya el caudal empieza a variar un poquito, porque la presión empieza a variar un poquito. Entonces, esto es inestable. Muy pequeñas variaciones en rotación provocan ligeras perturbaciones en la entrega del caudal. Y cuando son álabes hacia atrás, no. Aquí si varía poquito, ¿verdad? La pulsación del caudal no es tan pronunciada como acá. Entonces, por eso es que esto es preferible a álabes hacia adelante, ¿verdad? Porque esto es estabilizador. Aun cuando varía un poquito la tasa de rotación, ¿verdad? La presión aquí y el caudal no varía, digamos, no oscila tanto como en este caso, ¿verdad? Entonces, las configuraciones cambian ligeramente la presión en la salida. Entonces, esto de alguna manera mata las perturbaciones provocadas por la velocidad de rotación y esto las amplifica. Y aquí sería un punto medio entre las dos, ¿verdad? Aquí obviamente, si yo perturbo la velocidad de rotación, se va a perturbar, ¿verdad? El caudal, pero se perturba más que hacia atrás, pero se perturba menos que hacia adelante. Eso es como un punto medio, ¿verdad? Entonces, de las tres configuraciones, esta es la que se prefiere, porque esto es estabilizador. Si esto oscila, el caudal que entrega no va a oscilar tanto, ¿verdad? Digamos, en resumen, eso es. Ahora bien, hablemos de cómo está armado el rodete. Desde arriba, el rodete se ve así, pero de perfil, este rodete pues puede tener una tapa, ¿verdad? Puede tener una tapa. De hecho, aquí la tapa es esta parte, ¿verdad? Es esta parte. Es esta parte. Esa sería la tapa. Entonces, bueno, aquí lo puse de una manera muy sencilla, ¿verdad? Tenemos la base del rodete, está rotando, aquí están los álabes vistos desde perfil. Y bueno, hay dos maneras en que los rodetes pueden ser manufacturados o construidos, ¿verdad? Ensamblados. Tenemos, los podemos tener descubiertos o cubiertos, ¿verdad? Cubierto significa que la tapa está soldada, ¿verdad? O está hecha de una sola pieza con los álabes y la base. Entonces, estos álabes en forma de espiral forman una sola pieza con la base y con la tapa. Es decir, no hay claro entre el álabe y la tapa y la base. Todo es una sola pieza. Ahora, pero hay gente que no los construye así. Hay gente que construye los álabes haciendo una sola pieza con la base, ¿verdad? Pero con la tapa que se pueda remover para hacer mantenimiento, ¿verdad? Para hacer mantenimiento. Entonces ahí sí hay un claro, ¿verdad? Aquí sí hay un claro. Y entonces aquí cuando esto se echa a andar, ¿verdad? El flujo puede escapar entre los claros, ¿verdad? Entonces eso lo hace menos eficiente. Lo hace menos eficiente. Pero, por otro lado, le puedo dar mantenimiento. Al otro no le puedo dar mantenimiento. Es una sola pieza. ¿Eh? Es más difícil dar mantenimiento a esto, ¿verdad? Que si nada más le quito la tapa. Entonces, pues hay descubiertos y cubiertos, ¿verdad? Los cubiertos es cuando son una sola pieza. Los descubiertos es cuando los puedo destapar. Y cuando los puedo destapar, pues obviamente existe un claro. Y este claro le va a bajar la eficiencia a la bomba, porque cuando esto se echa a andar, va a haber filtración entre álabes, ¿verdad? A la hora de impulsar el fluido se va a escapar de una zona a la otra, ¿verdad? Y se generan circulaciones allá adentro que hacen fricción. Entonces eso lo hace menos eficiente, ¿verdad? Pero bueno, son las configuraciones que existen. Ahora bien, hablemos de la voluta. La voluta, su área va aumentando, ¿verdad? A medida que el flujo avanza.
A medida que el flujo avanza, el área va aumentando y va aumentando de tal manera, ¿verdad? Que esto va perdiendo velocidad y va incrementando presión. Pero, ¿qué pasa si una bomba forma parte de una máquina, por ejemplo, y yo requiero un espacio muy cerrado? Bueno, de hecho, en compresores esto se observa, ¿verdad? Cuando uno ve motores en los coches o en las motos, ¿verdad? Luego tienen un compresor, ¿verdad? Los que son de carreras y eso. A veces quieren meter un compresor que es una bomba para gases, ¿verdad? Para el combustible, los gases, ¿verdad? Entonces, en ese caso, uno quiere una voluta más cerrada, uno no quiere que la voluta se abra tanto, uno quiere una voluta que se siga abriendo, pero no se abra tanto. Simplemente porque aquí voy a meter otras cosas, ¿verdad? Quiero meter muchas piezas en un espacio reducido. Entonces, cuando yo quiero tener una voluta que no se abra tanto, ¿verdad? Hay que ayudar al flujo a seguir esa trayectoria de la voluta. Porque la voluta tiene una apertura natural, la voluta se diseña de tal manera, el área se tiene que abrir gradualmente de tal manera que el flujo salga fácilmente. Si la voluta fuera más estrecha, el flujo no saldría tan fácilmente, haría más fricción con la pared. Entonces estoy desperdiciando energía, ¿verdad? Porque gasté energía en acelerarlo y luego lo estoy frenando con la fricción. Entonces, si quiero una voluta, si quiero una voluta más estrecha, que se siga abriendo, pero más estrecha, hay que ayudar al flujo a que siga el contorno de la voluta. Y entonces, para volutas estrechas, a veces hay álabes guía en la voluta, para que el flujo cuando salga del rodete, el álabe guía tenga la inclinación necesaria para guiar al flujo en una trayectoria más cerrada y así evitar que haga más fricción con las paredes, ¿verdad? Entonces, esta configuración se observa mucho en compresores, ¿verdad? Pero en bombas esto es poco común, ¿verdad? En bombas esto es poco común, pero puede haber algunas bombas que tengan álabes guía en la voluta. Pero bueno, la función de los álabes guía en la voluta es que los álabes guía permiten una voluta más estrecha y guían al flujo en una espiral más compacta. ¿Y eso por qué es? Porque si yo le quiero meter esta bomba en un espacio reducido, ¿verdad? Porque voy a meter otras cosas ahí, tal vez. Entonces, los álabes guía ayudan a que una voluta más estrecha funcione, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está un comentario, ¿verdad? El difusor puede tener álabes guía fijos. No es común, pero puede ser, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven esto, esa es la razón, ¿verdad? Bueno, ya para terminar la clase de hoy, vamos a hablar de algunos parámetros. Toda bomba tiene un H efectiva, tiene una altura energética. Ahora, esa altura energética, ¿de qué resulta? Resulta de esto. Fíjense bien, el flujo entra a través del ojo y sale a través de la voluta. Entonces, el flujo entra perpendicularmente a la pantalla y sale por aquí. Visto de perfil, entra de lado y sale perpendicular a la pantalla. Entonces, yo aquí tengo el puerto 1 y tengo el puerto 2. Entonces, yo puedo hacer un balance de energía. La energía que entra a esta región es P sobre rho G, ¿verdad? Más B cuadrada sobre 2G, más Z1, ¿verdad? Y la energía que sale por el puerto 2, que sale perpendicular a la pantalla, es P2 sobre rho G más B cuadrada sobre 2G más Z2. Ahora, al ir desde la entrada hasta la salida, va a haber fricción, ¿verdad? Va a haber HF, se va a perder fricción. Entonces, pero no solo eso, estoy metiendo energía a través del eje. Entonces aquí está el H de la bomba, ¿verdad? El H de la bomba es energía que estoy metiendo a través del eje en unidades de altura energética. Entonces el balance de energía desde 1 hasta 2, ¿cómo queda? Tengo que la energía, aquí ya está el despeje, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo antes del despeje, porque ahí está el despeje, pero quiero hacer el desglose.
Entonces, el balance de energía desde 1 hasta 2, vamos a llamar a esto H1. Y vamos a llamar a la energía que sale, vamos a llamar a esto H2. Entonces, un balance de energía de una bomba sería la energía que entra es H1, la energía total, ¿verdad? La suma de estas va a ser igual a la energía que sale H2 más lo que se pierde por fricción, ¿verdad? O sea, de todo lo que entra, parte se pierde y parte sale. Entonces, lo que entra es igual a lo que sale más lo que se pierde por fricción menos lo que metí a través del eje, ¿verdad? Es el balance de energía ya con el H de la bomba incluido. Entonces, yo de aquí despejo el H de la bomba. Yo de aquí despejo el H de la bomba. El H de la bomba, ¿verdad? Va a ser igual. Esto simplemente lo paso del otro lado. Entonces, el H de la bomba va a ser igual a H2 menos H1 más HF. ¿Verdad? Ese es el H de la bomba. La altura energética de la bomba, digamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. H2 menos H1. Entonces, el H de la bomba es el H efectiva. Este es el H2, ¿verdad? Y este es el H1. ¿Verdad? Pero a esto todavía hay que sumarle el H de la bomba, ¿verdad? Todavía hay que sumar el H de la bomba. Lo que pasa es que aquí ya es, bueno, entonces todavía aquí había que sumarle el H de la bomba. Espérame tantito. No, ok. Ya vi. Lo que pasa es que aquí lo tengo desglosado, ¿verdad? Esto todavía no es, ¿verdad? Todavía no es. A ver, déjenme ver. Okay. Vamos a llamar, ya vi. Vamos a llamar a H efectiva. Vamos a llamar a H efectiva H2 menos H1. Eso es. Vamos a llamar a H efectiva H2 menos H1, ¿verdad? Del balance de energía. H efectiva es H2 menos H1. Entonces, es lo que tengo aquí, ¿verdad? H2 menos H1. Ok, ya tengo el H efectiva. Ahora, el H efectiva más el HF es el H de la bomba. Entonces, si yo de aquí despejo H efectiva es el H de la bomba menos el HF. Y es lo que yo tengo aquí. H efectiva es el H de la bomba, ¿verdad? El H de la bomba menos el HF. Entonces, aquí puse S, pero S es nada más por decir el H que entra. S viene del inglés, que es bueno, S viene del inglés que puede ser shaft, ¿verdad? ¿Y shaft qué es? Shaft es el eje. Es en inglés, significa eje. Entonces, el H de la bomba es la altura energética que se transmite a través del eje. Entonces, bueno, aquí tengo ya, entonces, este balance de energía, tengo que el H de la bomba es igual al H efectiva más el HF, y de ahí despejo el H efectiva, ¿verdad? Entonces, el H efectiva es el H de la bomba menos lo que se pierde por fricción. ¿Y el H efectiva cómo se obtiene? Se obtiene restando la energía de salida menos la energía de entrada. Ahora, fíjense bien, ¿por qué hice yo este planteamiento? Fíjense bien, en una bomba, el diámetro de entrada muchas veces el diámetro de entrada es igual al diámetro de salida. Entonces aquí el flujo entra perpendicularmente a la entrada y el flujo sale perpendicularmente a la salida. Entonces se conserva el caudal entre 1 y 2. Si se conserva el caudal entre 1 y 2 y los dos diámetros son iguales, significa que las dos velocidades, la velocidad de entrada y la velocidad de salida, van a ser iguales porque se conserva el caudal que entra y sale perpendicularmente, ¿verdad? Entonces, en la H efectiva
la velocidad de salida se cancela con la velocidad de entrada porque son iguales. Ahora bien, entonces B2 y B1 pues son prácticamente iguales. A veces no son iguales, a veces los diámetros son ligeramente distintos, pero en la mayoría de los casos son parecidos de todos modos. Ok, vamos a hablar de las elevaciones. Yo aquí tengo un Z1 y yo aquí tengo un Z2. Si hay un cambio de elevación, si hay un cambio de elevación entre la entrada y la salida. Pero el cambio de elevación típicamente tampoco es muy grande comparado con el resto de los parámetros. Entonces, si bien Z de salida y Z de entrada no son iguales, es decir, hay cierta diferencia, lo cierto es que la diferencia entre las presiones de entrada y de salida es mucho más grande. Recuerden que en una bomba el flujo se presuriza en el rodete y se sigue presurizando en la voluta. Entonces, desde 1 hasta 2, la diferencia de presiones puede ser muy grande. Entonces, en el H efectiva, la diferencia de presiones generalmente es mucho más grande que la diferencia de elevaciones. Entonces, comparativamente, para simplificar las cosas, decimos que Z2 menos Z1, ¿verdad?, es mucho más pequeño que delta P sobre rho G. Entonces, comparativamente, ¿verdad?, esa resta de zetas con esa delta de P's, comparativamente yo podría ignorar la resta de las zetas. Y entonces el H efectiva se dice que es aproximadamente igual a P2 menos P1 sobre rho G. Entonces, el H de una bomba, ¿verdad?, típicamente viene representado así, ¿verdad? Es decir, si yo mido con un manómetro la presión en la entrada y la presión en la salida, ¿verdad?, con esa diferencia de presiones, y conociendo el fluido, ¿verdad?, su densidad, yo puedo saber el H de una bomba, aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, bueno, cuando uno habla del H efectiva de una bomba, ¿verdad?, viene siendo ya el H que efectivamente la bomba maneja, ¿verdad? Prácticamente cuánto se presuriza el fluido dentro de la bomba me dice cuál es el H de la bomba, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del H de una bomba, estamos de alguna manera describiendo cuánto se presuriza el fluido cuando atraviesa la bomba, de manera combinada, ¿verdad?, tanto en el rodete como en la voluta, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, ya tenemos el concepto de H efectiva. Y ya para terminar la clase de hoy, vamos a hablar de potencia entregada al flujo. Sabemos que la potencia hidráulica teórica es rho QGH, ¿verdad? Entonces, si el H efectiva de la bomba, ya sabemos cómo calcularla, nada más con las presiones en la entrada y en la salida, ¿verdad? El H efectiva de la bomba. Entonces, el rho QGH con esa H efectiva me va a dar la potencia que la bomba transmite al fluido efectivamente. Es decir, es la potencia que se entrega al flujo, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, pues rho por Q es flujo másico, ¿verdad? Flujo másico, y G por H efectiva es el H de la bomba. Esa H que nosotros hemos calculado en el balance de momento angular, ¿verdad? Y también el balance de energía se puede obtener, que fue lo que hicimos aquí. Ahora bien, esa es la potencia que se entrega hidráulicamente al fluido dentro de la bomba, pero la potencia hay que transmitirla desde fuera. Es decir, este eje se conecta a un motor que puede ser de combustión interna o eléctrico. Y este motor a la flecha, ¿verdad?, el motor a la flecha le transmite cierto torque a cierta velocidad angular. Entonces, la potencia del motor que yo meto desde fuera, ¿verdad?, pues yo tengo que saber qué torque se está transmitiendo a la flecha y qué velocidad angular, a qué velocidad angular rota la flecha. Y con eso yo tengo la potencia de entrada. Y esta potencia de entrada que se genera mecánicamente del motor desde fuera es la potencia que efectivamente se está entregando al fluido adentro, ¿verdad? Entonces hay un nexo entre el torque y la velocidad angular de la flecha desde afuera y el H efectiva que se puede medir con manómetros ya dentro de la bomba, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está el nexo desde afuera hacia lo que se transmite adentro, ¿verdad?
Entonces ya hablamos del concepto de potencia de entrada, que es el VA. Si esto se expresa en HP, serían los HP de la bomba, y el B hace referencia al inglés, que es brake, que es freno. Brake, que es freno. ¿Verdad? Brake, freno. Y entonces la potencia de freno significa que yo tengo que gastar esta potencia para frenar el motor. Entonces imagínense que yo tengo una flecha que está rotando a ciertas omega. Si yo quiero frenar esa flecha, yo tengo que poner un freno. Y este freno va a generar cierto torque, ¿verdad? Entonces, este torque es el que se requiere para frenar una flecha a cierta omega, ¿verdad? Y bueno, la potencia que se gasta para frenarla es la potencia al freno, es la potencia transmitida desde un motor desde fuera, ¿verdad? Por eso se llama VHP, porque son los HP, si la potencia se expresa en HP, ¿verdad? Es la potencia que uno gastaría en frenar una flecha con cierta potencia, ¿verdad? Con cierto torque y cierta velocidad angular. Y teóricamente esta potencia es igual a flujo másico por el H efectivo, ¿verdad? Y el H efectivo se puede medir con manómetros en la entrada y en la salida de la bomba. Entonces, bueno, ya describimos qué es el VHP, qué es el H de una bomba, todo, digamos, de una manera directa, ¿verdad? VHP es potencia del freno, H efectiva es el H de la bomba, es el H que se grafica en las gráficas de desempeño y se puede medir con manómetros en la entrada y en la salida de la bomba, ¿verdad? Bueno, entonces aquí la vamos a parar el día de hoy, ¿verdad? Hay otro apunte adicional, pero eso hablamos mañana. Entonces, ese es el apunte 2.1. Vamos a subirlo a la plataforma, ¿verdad? Y la tarea ahorita se la subo en unos 5 minutitos, la tengo que editar. Entonces, vamos a ver, materiales de clase, unidad 1. El apunte 13 fue el ejercicio que vimos hoy, ya es el último apunte de la unidad, ¿verdad? Ese ya lo subí. Ahora vamos a subir el primer apunte de la unidad 2. Entonces aquí vamos a poner una nueva carpeta, vamos a llamar la unidad 2, ¿verdad? Y ahí vamos a subir el apunte del día de hoy, ¿verdad? Entonces, unidad 2 va a ser el primer apunte. Y la tarea ahorita se la subo en unos 5 minutos, ¿verdad? Entonces ahí está el apunte del día de hoy. Hablamos del funcionamiento de bombas, cómo los álabes, qué ventajas hay entre una configuración de álabes y otra, cómo están armadas los rodetes, álabes guía en el difusor, la potencia desde afuera, que se transmite al fluido, cómo se relaciona con algunos parámetros como VHP y el H efectiva, que son datos que aparecen en gráficas de desempeño de bombas, ¿verdad? Físicamente, cómo se obtienen así. Y bueno, mañana vamos a hablar acerca de eficiencia, ¿verdad? Mañana vamos a empezar con eso. Entonces, les repito, en unos momentos más, aquí voy a generar una nueva carpeta que se llama tarea. Viento. Bueno, ahorita la voy a borrar. Todavía no. Espérenme. Eliminar. Todavía no. Me voy a ir acá. Aquí, donde dice unidad 1 y unidad 2, voy a poner una carpeta que se llama tareas. ¿Verdad? Y en esta carpeta, en unos 5 minutos, voy a subir la tarea que me van a entregar dentro de una semana, ¿verdad? Ahorita lo hago. De hecho, aquí en publicaciones, les voy a poner un mensaje diciendo que ya lo subí, ¿verdad? Bueno, entonces, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Todo bien, ¿verdad? Todo bien, profe. Todo bien, profesor, gracias. Gracias, ok, bueno, entonces nada más estén pendientes, ¿verdad? De ahorita que suba la tarea, tengo grabación.